Comenzamos con un vistazo completamente nuevo a una de las secuencias más breves del episodio, justo después de la explosión durante la mini aventura del presidente Pomni. En esa escena, Bubble flota en pantalla emitiendo un sonido extraño antes de continuar. Gracias a la creadora del show, ahora sabemos que ese sonido es una versión distorsionada de un audio original que ella misma compartió recientemente, junto con una imagen inédita de Ragatha, sentada fuera de la carpa del circo, mirando al horizonte. Esta imagen, aparentemente tranquila, encierra un detalle que muchos pasaron por alto. Es la continuación directa del final del episodio 5, en el que vemos a Ragatha sumida en pensamientos. Ella está dividida entre acompañar a Gangle, Zooble y Kinger, o seguir a Jax y Pomni. No quiere que Jax influya negativamente en Pomni, algo que ya se sugería durante el juego de softball, cuando Ragatha gritó al notar cómo Jax comenzaba una discusión precisamente por esa razón. Al ver que no puede intervenir, Ragatha decide salir a despejar su mente. Pero lo más interesante de esta escena adicional es que conecta perfectamente con una imagen de avance revelada antes del estreno del episodio, en la que aparece Pomni observando el amanecer desde el lado opuesto del paisaje. Esto sugiere una conexión simbólica entre ambas. Uno de los detalles más importantes, sin embargo, apareció en un video promocional de merchandising de Glitch. Aunque puede parecer que un video de productos no tiene relación con la historia canónica, este fue diferente. Gooseworks, la creadora de la serie, confirmó haber tenido un rol creativo especial en él. En dicho video, los personajes se encuentran con una figura que afirma conceder deseos. La escena cambia rápidamente para mostrar a todos los miembros del circo como figuras coleccionables, justo antes de que Kane declare que lo que está ocurriendo en esa secuencia. En ese mismo momento aparece Kaufmo y habla. Hasta ahora, sabíamos que Kaufmo estaba completamente abstraído y nunca había dicho una sola palabra. Era simplemente una presencia distorsionada desde el piloto, sin historia definida. Pero en este corto se le da voz y sorprendentemente es interpretado por el actor original del personaje. What's up, guys? Esto indica que la voz escuchada es la verdadera voz de Kaufmo, la que probablemente escucharemos en una futura escena retrospectiva. Y eso no es todo. El episodio 5 ya había preparado el terreno para una escena de flashback al introducir a Ribbit, un antiguo amigo de Jax, que terminó abstraído poco antes que Kaufmo. Este personaje recibió su propia escena dedicada, lo que indica que será central en los próximos capítulos. Gooseworks también compartió arte conceptual completo de Ribbit, incluyendo expresiones faciales detalladas, lo que refuerza la idea de que lo veremos en movimiento muy pronto. Si Ribbit aparece en un flashback, entonces Kaufmo, quien se abstrajo después de él, también podría formar parte de la escena. Esto significa que la voz escuchada en el video promocional probablemente sea la misma que escucharemos en la serie en el contexto de la historia. Además, Gooseworks reveló contenido oculto del episodio 5, que muchos fans pasaron por alto, especialmente relacionado con Kane y Bubble, en la sección estilo anime del episodio. Al principio, estos dos personajes no aparecían en el nuevo estilo visual, solo los miembros habituales del circo. Sin embargo, se reveló que Kane y Bubble sí estaban presentes, escondidos a plena vista, como un pequeño easter egg. El diseñador de la escena confesó haber pintado la portada de un libro de texto, como parodia de los libros de inglés de Japón de principios de los 2000, con una ilustración de Kane, Pomni y Bubble en estilo anime. Ese libro, apenas visible junto a Ragatha en la escena, mostraba cómo lucirían estos personajes en esa versión alternativa. Otro detalle importante revelado por el diseñador fue la resolución de uno de los debates más populares en la comunidad. ¿Tiene piernas Kinger? Siempre lo hemos visto con una túnica larga al estilo real, pero nunca se nos mostró qué hay debajo. El diseñador reveló que para él siempre fue obvio que Kinger era una pieza de ajedrez estilo rey, sin piernas reales. Incluso compartió arte detrás de cámaras mostrando cómo fue concebido originalmente su diseño. Pero lo más relevante de todo fue la revelación oficial sobre la versión malvada de Gangle. En el juego de softball del episodio 5, todos los personajes del circo recibieron una versión malvada de sí mismos. Evil Pomni, Evil Ragatha, menos Gangle. En su lugar, se nos mostró un misterioso Red Orbsman. Sin embargo, una fan preguntó directamente a Gooseworks en Twitter, ¿por qué no vimos a una Evil Gangle? A lo que ella respondió que pensó que sería divertido que simplemente la olvidaran como parte de la broma. Pero más tarde confirmó que sí se había trabajado en esa versión del personaje,
incluso si no llegó a aparecer en el episodio. También se reveló que esta Evil Gangle habría tenido una cinta blanca y una máscara roja. En imágenes antiguas publicadas por la propia Gooseworks, se puede ver una máscara espeluznante y emocionalmente distinta junto a las máscaras rotas de Gangle, lo que nos da una pista bastante sólida de cómo habría sido su versión malvada. Aunque Evil Gangle no apareció en pantalla, su diseño y concepto fueron lo suficientemente desarrollados como para considerarse parte del lore cancelado. La máscara revelada en la ilustración antigua no solo es más intimidante que las que solemos ver en Gangle, sino que también insinúa una emoción completamente inédita en ella. Algo entre la ira reprimida y la frustración, una expresión de vulnerabilidad peligrosa que jamás habíamos presenciado en su versión normal. Esta versión alternativa parecía destinada a manifestar lo que Gangle nunca se atreve a mostrar. Estas revelaciones no solo añaden nuevas capas al episodio 5, sino que también se conectan con lo que ya se anticipa para el episodio 6, especialmente en relación con personajes como Jax y Ribbit. Como se comentó anteriormente, Ribbit era el mejor amigo de Jax antes de que ambos quedaran atrapados en el circo. Aunque Jax oculta esa historia con cinismo, las pistas visuales lo delatan. En los últimos momentos del episodio 5, Jax corre por el pasillo de las habitaciones hasta detenerse frente a una puerta específica, la de Ribbit, claramente diferente al resto por tener un diseño anfibio. Este momento silencioso y cargado de tensión ha sido interpretado por muchos como una confesión muda. Jax puede parecer imperturbable, pero esa pausa frente a la puerta representa algo más profundo. No solo remordimiento, sino la sombra persistente de un trauma que no quiere enfrentar. Y considerando que Ribbit fue uno de los primeros en abstraerse, su historia será clave para entender el arco de Jax y lo que verdaderamente teme, no la abstracción en sí, sino el peso de la culpa. El regreso de Ribbit a través de flashbacks parece inminente, y con él, el regreso de Kinger como una figura aún no corrompida por la abstracción. Esto cambiará drásticamente la dinámica del grupo, ya que les permitirá a los espectadores y personajes recordar cómo era la vida antes de que todo se desmoronara. Más aún, Kinger podría ser el único en confirmar o negar si Jax realmente tuvo algo que ver con lo que le ocurrió a Ribbit. Estas revelaciones, tanto visuales como narrativas, consolidan al episodio 5 como una pieza crucial del rompecabezas emocional, que es The Amazing Digital Circus. Pero aún queda mucho por descubrir. Todo apunta a que el episodio 6 no solo nos dará más contexto sobre Ribbit y Kinger, sino que también será el momento en que veamos a Jax confrontar, por primera vez, la consecuencia directa de sus acciones pasadas. Y si los adelantos son correctos, también veremos al fin a Kaufmo en su estado humano, hablándonos con la voz que hasta ahora solo se ha escuchado en ese video promocional. Todo esto crea la atmósfera perfecta para una escena retroactiva poderosa, que no solo recontextualizará lo visto hasta ahora, sino que posiblemente cambiará para siempre cómo vemos a estos personajes.